Buenas noches, somos el equipo 4 y este equipo está conformado por su servidor Diego Panini Garza, Sofía Pérez Borbolla, Gabriel Rodríguez de la Fuente, Eric Eduardo Rodríguez Garza, Mauricio Alejandro Rodríguez Treviño, Devani Janet Rosales Moreno, Arad Yacel Sandoval García y Ricardo Segura Juárez y José Jesús Vázquez García. Nosotros vamos a hablar acerca de la corrupción. La corrupción en Latinoamérica es un fenómeno que causa pobreza, obstaculiza el desarrollo y hace huir a la inversión. También debilita los sistemas judiciales y políticos que tendrían que estar al servicio del bien público. No es sorprendente, pues, que a medida que se menoscaba el imperio de la ley y se hace caso omiso de la voz del pueblo, disminuye la confianza de los ciudadanos en los funcionarios gubernamentales y las instituciones oficiales. Uno de los problemas que enfrenta la sociedad es que desalienta a los ciudadanos a postularse para cargos públicos y generan cambios positivos porque ven inútiles sus esfuerzos. La evasión de impuestos ha aumentado debido a la falta de confianza en el gobierno. Y por otro caso, también es menos probable que las personas inicien su propio negocio. El nivel de corrupción tiende a estar altamente correlacionado con qué tan difícil es hacerlo y qué tan difícil es procesar las importaciones. Objetivos planteados. Establecer un régimen sancionador. Aunque varias normativas autonómicas sí contemplan sanciones, la carencia de generalización de estas impide la efectividad real de las previsiones legales y crea un impacto desintegrador de reglas sin efectos reales, puesto que la carencia de cultura de cumplimiento normativo provoca que sin sanción no exista obligación, por lo cual se deja a criterio de cada organización el grado de cumplimiento. La siguiente es impulsar la bancarización y eliminar el uso de dinero en efectivo para las transacciones gubernamentales. Esto facilita el control de capital y nos da un respaldo ante situaciones desafortunadas. La siguiente es promover el gobierno abierto. La participación y colaboración de la ciudadanía en la definición de políticas públicas constituye un gran precio para prevenir y luchar contra la corrupción. La sociedad constituida en un representante más de contienda contra la corrupción es una gigantesca aportación que exige el compromiso de la Administración para facilitar esta colaboración. La siguiente es impulsar una cultura de denuncia e implementar una política de protección a denunciantes. La razón detrás de la escasez de denuncias ante el gobierno sobre la corrupción es la falta de protección de los ciudadanos. Y, acorde al artículo 11, el denunciante tiene derecho a presentar su denuncia de forma anónima. Si es el caso, la autoridad valorará la información recibida y a partir de esa valoración se determinará la procedencia o no del inicio de las investigaciones pertinentes. Bueno, continuaríamos con el Big Data, que son las modalidades que dan las novedosas tecnologías de la información y de la comunicación, que suponen un enorme aliado en la batalla y prevención contra la corrupción. Bueno, básicamente, pues tener mejor tecnología va a ayudar a la transparencia dentro del gobierno, ¿verdad? La siguiente sería impulsar la bancarización y eliminar el uso de dinero en efectivo para las transacciones gubernamentales. Esto es debido a que las transacciones gubernamentales son en su mayoría efectuadas en efectivo, lo que facilita desviar el dinero y poder, pues obviamente, darle apoyo a la corrupción, que sea más fácil y se pueda robar el dinero. Por lo que hacer las transacciones bancarias, al estar usando bancos privados, facilitaría la transparencia de las transacciones gubernamentales. Después tendríamos erradicar el financiamiento ilegal de las campañas políticas. Bueno, todos sabemos el dinero que se gasta dentro de las campañas políticas. Se gasta mucho dinero que sinceramente el pueblo sabe que no se necesita tanto dinero para conllevar una campaña política y simplemente es porque se lava el dinero dentro de las campañas políticas para permitir que los políticos pues se roben dinero, desvíen el dinero. Y bueno, básicamente también en todas las promociones y todo eso también no solo son hacia los políticos, sino también hacia, por ejemplo, las campañas televisoras, que son los que quienes lo promueven, pues también les dan mucho dinero, que básicamente es dinero del pueblo, ¿verdad? El último objetivo que se plantea sería reforzar los mecanismos de transparencia e impulsar la creación y difusión de datos públicos. La transparencia sería un gran factor dentro de la detención de la corrupción por parte de los departamentos gubernamentales. Crear un mecanismo de transparencia en el que permita poder literalmente ver en verdad en qué se usa cada centavo del dinero mexicano, que aunque se supone que existe actualmente, es muy fácil de manipular. Y es cierto, como se mencionaba antes, que pues
para los denunciantes también corre un peligro, entonces, por lo tanto, no se puede desnudar al político ante el pueblo tal cual, sino su vida se podría ver afectada, por lo que también deberíamos de, al mismo tiempo, proteger al político, aunque suene raro, ante el pueblo, para que así al descubrirlo totalmente ante este, pues tenga una protección con la cual intente ya no ver afectado, ya no afectar al pueblo y, ver, y se pueda haber beneficiado él sin hacer corrupción. Después tenemos los fundamentos teóricos basados en toda América Latina, ya que pues obviamente México no es el único país. Se sabe que América Latina es uno de los países, de uno de los continentes, parte del continente americano, pues está muy afectado por la corrupción, ¿verdad? Eh, Entre la literatura y las ciencias políticas hay un consenso sólido del efecto negativo que ejerce la corrupción sobre el desarrollo democrático. Este impacto ha sido estudiado a partir de dos enfoques metodológicos, datos agregados y encuestas. De acuerdo con la manera en que se combinen factores y elementos de corrupción, se producirán contextos que la contengan en distintos niveles. Si la mayor parte de estos componentes está presente, la corrupción se generaliza, de modo que se corre el riesgo de que se ocurra de forma sistemática. Como se dice, actualmente los sistemas de política en América Latina no tienen muchos vacíos legales que permiten fácilmente a los políticos robar el dinero, por lo que se generaliza esta corrupción, este acto que violenta la ley. Este es el caso de América Latina, ¿verdad? Una región que se caracteriza por ser por una creciente desigualdad social, debilidad en las instituciones sociales y políticas, presencia del clientelismo en los procesos electorales, la prevalencia de una cultura política que tiende a promover la desconfianza no solo entre los individuos, sino entre las instituciones y finalmente un constante incumplimiento de las normas sociales. Bueno, pues obviamente el desnivel sociológico que existe en América Latina, estas tan marcadas divisiones sociales que hay entre quien tiene dinero y quien no tiene dinero, porque en realidad no hay mucha distinción social sobre la educación, sino recae más en el dinero que obviamente puede llevar a conllevar a una menor educación. Entonces, esto obviamente abre que dentro del pueblo hay una desconfianza. Entonces, normalmente quienes tienen más dinero llevan a ser los políticos. Esta desconfianza literalmente hace que el pueblo no apoye al gobierno y ese inapoyo del gobierno que donde pueden existir buenas personas, al fin y al cabo se termina llenando de gente mala que se aprovecha de la desconfianza del pueblo para utilizar, por ejemplo, los impuestos, que es el dinero del pueblo, para simplemente aumentar sus gustos de vida. La revisión literaria de este tema permite definir tres grupos de factores causales que explican la corrupción política. Estos son los culturales, estructurales e institucionales. Los factores culturales explican los niveles de corrupción a partir de la manera en que interactúan con los ciudadanos. Esto es, pues básicamente, la relación entre gobierno y pueblo. La gente, para dar un ejemplo, en México, actualmente apoya mucho, la gente que apoya mucho a AMLO son los beneficiados por sus becas, que no les importa que se está acabando el dinero del país, dado que ellos están recibiendo ese dinero, ¿verdad? De acuerdo con esta visión, es más probable observar casos de corrupción cuando los individuos consideran que las leyes son negociables y que la ciudadanía no sirve como contrapeso para la actuación del gobierno. Por su parte, la perspectiva de las causas estructurales sugiere que la corrupción se explica por las desigualdades sociales y económicas. Como se decía antes, estas diferencias sociales y económicas, las socioeconómicas, pues abren una gran desconfianza en el pueblo que conlleva a ser más manipulable en el sentido de que ellos piensan que quien les ofrezca una solución a los problemas que actualmente se sufren, piensan que es la persona por la cual se debería de votar, y sin embargo esto lleva a una corrupción más fácil de cometer, ¿verdad? Y por último está el enfoque institucional, que señala que la corrupción responde a la presencia o ausencia de medidas institucionales de control, al débil desarrollo institucional o al tipo de normas formales e informales. Bueno, esto es básicamente que las instituciones, como se dice, tienen sistemas con vacíos legales grandísimos por los cuales es demasiado fácil, en verdad, engañar al pueblo con cómo se está usando su dinero. A partir de este análisis realizado a demandas ilegales y a funcionarios públicos, se ha demostrado la presencia de corrupción política en las regiones de América Latina. Por el proceso de democratización, se han incrementado considerablemente los niveles de este problema, lo que ha generado incentivos para que los políticos y funcionarios públicos lleven a cabo comportamientos corruptos a fin de maximizar rentas económicas.
Población atendida. En lo que hace a la conexión entre corrupción y derechos humanos, se han analizado al menos dos perspectivas diferentes. Por un lado, se estudia si la corrupción en sí, en tanto acción lleva a cabo por funcionarios públicos, implica una violación a los derechos humanos. Indudable y esencialmente lo es, en tanto lesiona los principios básicos de una democracia de igualdad de oportunidades para los ciudadanos. Solo accede a derechos quienes puede comprarlos. También colide con el interés público al originarse en la superposición de interés público y privado de los responsables. En la segunda perspectiva, que claramente es consecuencia de la primera, la que más nos preocupa. Esto es cuando la corrupción llega a extremos de debilitamiento institucional que conllevan a la consolidación de la impunidad. Cuando ello ocurre, las garantías del derecho desaparecen por completo. Los derechos se relativizan, haciendo tambalear o desnaturalizando por completo al Estado de Derecho. El espacio de denuncia de la sociedad civil se reduce a una expresión mínima cuando los contrapesos establecidos en las constituciones para garantizar los derechos a las y los ciudadanos y que sirven de límite fundamental a un poder o a los poderes del Estado dejan de ser efectivos jurídicamente y dejan de ser también instrumentos válidos para detener la corrupción o las violaciones de derechos humanos o desastres ambientales. Las fuerzas del orden pueden avasallar derechos sin motivos con la complicidad de los demás poderes del Estado y se generan las condiciones para las peores aberraciones. Las sociedades más corruptas son también las sociedades del deterioro de los derechos humanos. Básicamente, a la población no se le brinda la atención suficiente ante este tema debido a que la corrupción se origina desde los altos mandos hasta la comunidad que nos rodea. La resolución del problema. Bueno, pues como ya sabemos, la corrupción nos ha estado afectando poco a poco considerablemente y el crecimiento de la corrupción ha sido un problema muy grande y junto con las olas de violencia vividas aquí en México provocan un estancamiento tanto en la economía y en la búsqueda de empleo. Actualmente existen varias propuestas para erradicar esta corrupción, tales como para reforzar y alinear los órganos de control, distribuir el poder de forma más equitativa y transparente, promover un gobierno abierto que consiste en participación y colaboración de los ciudadanos, pero sin embargo, el arma más fuerte siempre será la ciudadanía, por lo que mejor sería informar y reforzar el papel que toman los ciudadanos dentro del poder. Actualmente en nuestro país, diversos países de América Latina y en diversos países de América Latina existe una gran dificultad para localizar información sobre lo que el gobierno pretende a esconder y limitar de manera gigante toda esta información para el pueblo. Es decir, que limite la participación de los ciudadanos sobre el propio gobierno. Por ello es necesario fomentar el uso de conocimiento y de los derechos que la ciudadanía dispone, facilitar las herramientas para su ejercicio y que comprendan su utilidad real, para la mejora del servicio público y en el cumplimiento de los aspectos éticos. En respecto a este punto, los aspectos éticos en los que nos basamos son tres principios éticos que se toman en cuenta en este tipo de trabajos, que son el respeto a las personas, la búsqueda del bien y la justicia. Y realmente el propósito de eliminar la corrupción es para un principio en general, que es la justicia. Principalmente se basa en eso, respetando las leyes que propone el SNA, que es el Sistema Nacional Anticorrupción aquí en México, y cumpliendo con las 7 leyes que este sistema nacional propone, pero principalmente cumpliendo con la ley de las responsabilidades administrativas y cómo el gobierno cumple de estas. Es decir, que los propios ciudadanos deben analizar estas responsabilidades que debe cumplir el gobierno y ver qué no se está cumpliendo y hacerse con la información necesaria y las pruebas necesarias que requieren los casos de corrupción, para poder así documentarlos y que salgan a la luz. Así que, en resolución, se busca cumplir con todos estos valores éticos, se busca con el respeto a las personas, y este se cumple porque todos los ciudadanos merecen un gobierno limpio y un gobierno que haga lo que se propone. Así se propone este principio. Luego está la búsqueda del bien, que se cumple porque son estas organizaciones las que desperdician nuestro dinero y no se usa realmente como se debe. Así que la búsqueda del bien lo que hace es que genera un nuevo gobierno que cumpla con lo que debe hacer y, como ya dije antes,
que cumpla con las responsabilidades administrativas que debe cumplir un gobierno administrativo de la nación. Y como por último, la justicia, que será, pues válgame la redundancia, será justicia al juzgar a aquellos que han sido corruptos, tanto políticos como policías, con cualquier persona involucrada en este complot. Beneficiando a la comunidad cumpliendo estos objetivos, la verdad es que ayudaría mucho pues a la comunidad y sería un servicio básicamente hasta el momento desconocido. Y la verdad es que habría muchos pros, entre ellos pues ejemplos de estos pueden ser que cosas como la desconfianza tendría un impacto mínimo, ya que pues esto va de mano de la corrupción, y ayudaría esto a tener un ambiente pues mucho más sano. También el dinero que en muchas de las ocasiones es robado podría pues ser usado para ayudar a que se hagan mejores instalaciones, ayudar viviendas y hasta pues hacer calles y pavimentarlas. Y sí. En otro punto, la educación, que es pues lo más importante, también sería beneficiada, ya que sin esto de la corrupción, el sistema mejoraría al ver pues más valores éticos por parte del gobierno. Bueno, con este tipo de problemas, lo único que lograríamos es llevar a este país a la quiebra. El gobierno en general es causante de esto, y aunque sabemos que no todas las personas son honestas, hay veces que la realidad, el egoísmo, pues pierde ante la realidad. Tenemos el mayor índice de corrupción de toda Latinoamérica, y que un país de la magnitud y el potencial que tiene México, simplemente es decepcionante ver cómo se cae a pedazos por gente así. Entonces, pues, bueno, finalmente podemos concluir como la corrupción es un problema que impacta a todo el país y impacta muchos países, ¿verdad? Obviamente algunos con mayor o menor medida, depende de en qué mundo se encuentran, ¿verdad? Países de primer mundo obviamente reciben corrupción, pero la diferencia es que los políticos buscan mejorar al país para que de esa mejora en la que el país gana más dinero, puedan ellos pues robar dinero, ¿verdad? Es algo que va totalmente en contra de la ética, pero es algo que pasa en todos los países. Sin embargo, en México el político piensa primero en robar antes de en mejorar el país, y es el principal problema que tenemos nosotros. Por eso esperamos que los objetivos planteados se puedan cumplir y se puedan revisar por las autoridades para poder mejorar el sistema político que tiene México, para así, como dijimos, pues beneficiar básicamente a toda la comunidad con mejores viviendas, instalaciones, que ese dinero ayude sobre todo a la educación, que es la base de todo, ¿verdad? Es la base de la pirámide y no podemos dejar que ésta se derrumbe. Así que bueno, muchas gracias por ver este video. Esperamos que haber ayudado a México un poco y muchas gracias.